que el incremento presupuestal para el 2014 va al pueblo, ni tampoco que va a la inversión del capital. Un dato relevante a considerar es que el presupuesto del 2014 equivale al triple del 2001 y más del doble del 2005. Sin embargo, preocupa que la capacidad de gasto no haya mejorado sustancialmente hasta la fecha. Más bien se ve un empeoramiento con respecto a los años anteriores. En lo que va del año, al 31 de agosto, solo se ha ejecutado el 51.8% del presupuesto público total. En lo que se refiere al gobierno nacional, ha ejecutado el 52.1%, los gobiernos regionales el 58.1% y los gobiernos locales 46.2%. De otro lado, en lo que se refiere a la distribución del presupuesto 2014 entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, vemos que la participación de los gobiernos locales se reduce de 17% a 14%, que la participación de los gobiernos regionales permanece casi igual, pasa de 16% a 15.8%, y que la participación del gobierno nacional aumenta de 67 al 70%. Es decir, los grandes sacrificados son los gobiernos locales, para que los gobiernos regionales permanezcan igual y para que el gobierno nacional aumente su porción de la torta del presupuesto del 2014. Para que los gobiernos regionales no protesten en vista de la reducción del canon por la caída de los precios internacionales, el gobierno nacional los compensa despojando a los gobiernos locales y se queda con una mayor tajada para sí mismo. Así pretende evitar los conflictos sociales. Me gustaría, señor ministro, si me puede prestar la atención, como he tenido yo la gentileza de escucharlo. Tiempo adicional para el señor congresista Julio Gago. Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado, presidente. Con todo gusto, congresista Luz Salgado. Sí, presidente, a través suyo muy rápidamente porque los tiempos son escasos. Solamente quería hacer mención a que Cualiguarma ha aumentado en un 56%. Sin embargo, hoy día hemos visto una resolución del peruano en que forman una comisión para que recién evalúe. Quiere decir entonces que las evaluaciones de impacto no se han hecho o que después de las evaluaciones de impacto han visto todas estas anomalías, pero si no se corrigen, ¿cómo le aumentamos presupuesto, señor, a un programa que sabemos nosotros ha tenido graves problemas? Lo otro es en el tema del Ministerio del Interior. Ahí sí me complace que han aumentado un 128% en formación de técnicos y suboficiales, pero no está detallado si eso va casualmente para que los alumnos de la escuela de suboficiales no estén llevando sus colchones, ni sus camarotes, ni su carpeta. Eso debería corregirse, señor, porque ¿qué clase de policías estamos formando en 1 año y 2 meses y tienen que llevar hasta el colchón y la carpeta en la que van a estudiar? Y lo último, señor, que cuando hemos estado con las procuradoras... Para concluir, congresista Salgado. Sí, señor, nos dijeron que solamente hay 40 procuradores para los casos casualmente de corrupción, para 80.000 casos, 40 procuradores. Entonces, si realmente queremos hacer una verdadera evaluación, ahí también debemos poner un ojo, señor, porque ha tenido un aumento solamente del 1%. Gracias, congresista Gago. Concluya, congresista Gago. Me pide otra interrupción, señor presidente, la congresista Carla Schaeffer. Interrupción concedida a la congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Saludar la presencia del Premier y el ministro de Economía. El ministro de Economía ha hablado promover la reducción de brechas de infraestructura a través de fondos de iniciativa privada. Hemos visto hace 3 días que Proinversiones ha reprogramado 14 obras muy importantes de infraestructura y de inversión pública privada. Queremos saber si acá en el presupuesto 2014 también vamos a seguir pateando de una manera ineficiente
las inversiones programadas por Proinversiones. No es dinero del Estado, entonces hay que quizás potenciar con profesionales Proinversiones para que estas obras necesarias e importantes puedan cumplirse en el plazo. Acabo de regresar de la carretera central, donde ha habido una serie de problemas. Yo allí... Para concluir, congresista Scheffer. Gracias, presidente. Acabo de reunirme con los transportistas de carga pesada y de pasajeros, especialmente esa ruta, porque la viví, y existen dos alternativas adicionales, vía Cañete y vía Canta. Entonces sería importante, señor ministro de Economía y Premier, comenzar a promover, pero de una manera eficiente y pronta para una solución inmediata. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gago. Gracias, señor ministro. Para que concluya el congresista Gago. Gracias, presidente. Como venía diciendo, los grandes sacrificados aquí son los gobiernos locales. Para que los gobiernos regionales no protesten en vista de la reducción del canon por la caída de los precios internacionales, el gobierno nacional los compensa despojando a los gobiernos locales y se queda con una mayor tajada para sí mismo. Así pretende evitar los conflictos sociales. Este es un presupuesto, señor ministro, pensando en las encuestas. Para terminar, señor ministro, quiero decir lo siguiente. Si queremos reactivar la economía, debemos invertir en obra pública. Debemos construir, señor ministro, pero no decorar despachos. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra. Congresista Gamarra, por 2 minutos. Señor presidente, muchas gracias y ante todo un saludo al señor presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía. En principio, para destacar este presupuesto como un presupuesto inclusivo y que va dirigido hacia los más pobres del país, porque como se podrá apreciar, a diferencia de años anteriores, este presupuesto se incrementa en alrededor de 10.500 millones de soles para el 2014. Y adicionalmente, señor presidente, podemos destacar una gran diferencia entre el 2011, que el presupuesto fue de 88.461 millones, y el presente año, o para el 2014, sería el importe de 118.934 millones. Una diferencia de 30.000 millones de soles, señor presidente, y esto estaría dirigido a fortalecer las remuneraciones en distintos sectores, como por ejemplo, defensa nacional y seguridad ciudadana, especialmente en el tema de las remuneraciones, con relación a asegurar el financiamiento del segundo tramo de la reforma salarial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, para lo cual se está destinando, señor presidente, 762 millones. Asimismo, en la reforma del sector educación, para el desarrollo y generación de oportunidades, se tiene que este presupuesto, señor presidente, está considerando la suma de 525 millones. En el caso del sector salud, este gobierno piensa que se tiene que mejorar el sistema salarial, la reforma salarial debe darse. Culmina el congresista Gamarra. Y se está incrementando, señor presidente, y se está otorgando la suma de 776 millones para seguir fortaleciendo e impulsando el sistema de modernización del Estado. Este presupuesto inclusivo para el 2014 otorga la suma de 500 millones de soles, señor presidente. Eso quiere decir que este es un presupuesto inclusivo que tiene por objeto fortalecer el bolsillo de más peruanos en el país. Adicionalmente tenemos que destacar, señor presidente, cómo es que se ha producido un incremento sustancial en los programas sociales, que es en el orden del 29%, para seguir mejorando Cunamás, Caliwarma
el programa Juntos, el programa Beca 18, el programa Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú, SAMU, Pensión 65, Vida Digna. Señor presidente, este presupuesto está incrementándose en un 29%. Termine, por favor, congresista. De modo, señor presidente, que este es un presupuesto inclusivo para mantener el crecimiento y desarrollar al país como todos los peruanos en este momento necesitamos. Muchas gracias. Congresista William Monterola. Congresista Falconi, en reemplazo de William Monterola. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, dar la bienvenida al señor Premier, el doctor Juan Jiménez Mayor, y al ministro de Economía, señor Miguel Castillo Rubio. En primer lugar, hacer un reconocimiento a la seriedad con que se ha trabajado el proyecto de presupuesto, pero por supuesto, como representante de la bancada de Unión Regional, tenemos algunas observaciones que formular. Y estas observaciones están referidas a que lamentablemente los gobiernos regionales y los gobiernos municipales van a tener ingresos menores. Para el gobierno nacional va a haber un incremento del 14.51% del presupuesto. Sin embargo, para los gobiernos regionales del 6.69%, y tratándose de los gobiernos municipales hay una reducción de 6,65%. Esto definitivamente afecta gravemente el desarrollo del país en su integridad. La descentralización no es un capricho de los provincianos, es un instrumento de desarrollo, y es por eso que nosotros creemos que debe de merituarse adecuadamente este tema. Adicionalmente, nosotros tenemos que para lograr el desarrollo del país necesariamente tenemos que generar confianza, y la confianza evidentemente parte del gobierno y de los mensajes tanto de la Presidencia de la República como del Poder Ejecutivo y especialmente del señor Ministro de Economía. Adicionalmente tenemos que generar y destrabar las inversiones que se vienen tratando de implementar en el país. Y tenemos que fomentar, evidentemente, tanto la inversión pública como la inversión privada. Uno de los presupuestos esenciales para lograr el desarrollo justamente trata de fomentar la competitividad. Y ahí, lamentablemente, seguimos en el mismo puesto, pero de los 12 ítems, solamente estamos aprobados en 4, en el entorno macroeconómico, en eficiencia del mercado de bienes, desarrollo del mercado financiero y tamaño del mercado, que más o menos en los últimos 22, 25 años hemos tenido un avance sustancial en estos ítems. Sin embargo, hemos retrocedido lamentablemente en infraestructura, en el tema de fortalecimiento institucional, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, sofisticación empresarial, innovación. Y esto realmente perjudica enormemente el desarrollo nacional, máxime que en el tema de infraestructura tenemos aproximadamente un déficit de 80.000 millones de dólares. Sin embargo, una de las obras que resulta esenciales para tratar de disminuir la pobreza en el país, como es el gasoducto andino del sur, que implica una inversión aproximadamente de 16.000 millones de dólares, sin embargo ha sufrido un tercer aplazamiento. En este sentido le invocamos al señor Ministro de Economía para que efectivamente esta vez en febrero se pueda culminar. Nosotros no le vamos a hacer las preguntas difíciles que le hicieron al señor Ministro de Economía en la sesión pasada un congresista del oficialismo, ¿no?, que nos diga exactamente en qué fecha va a acabar la pobreza en el país, porque definitivamente es una respuesta muy difícil de dar. Pero somos conscientes de los esfuerzos que viene haciendo el gobierno
Y adicionalmente dentro de los programas sociales sí creemos que es sumamente necesario esta inversión que se está haciendo de 4.880 millones en los programas sociales, como 1.288 millones en el programa de Qualifarm. Solamente que haya una adecuada focalización y que no haya perforaciones justamente a estos programas de sociales y que los beneficiarios realmente sean las personas que se necesitan. Para que culmine. Para culminar, señor Ministro de Economía, le rogamos tener en cuenta estas observaciones que hemos formulado y que tenga la gentileza en su intervención final en poder hacer las precisiones del caso. Muy agradecido. Congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Y aprovecho la oportunidad para saludar al señor primer ministro, saludar al ministro de Economía y a todos los funcionarios que lo acompañan. Como todos sabemos, presidente, la ley de presupuesto es una de las leyes más importantes que se discute en el Congreso de la República. Y sobre todo es una de las leyes en que más esperanza tienen los pueblos en sus representantes. Nosotros como representantes de cada región recibimos el llamado, recibimos los reclamos, recibimos la propuesta de nuestros pueblos para que ojalá de que este inmenso mundo de dinero que siempre se habla en los números llegue a los pueblos. Cuando uno regresa a su pueblo siempre tiene el llamado y tiene la pregunta de sus pobladores para ver qué es lo que ha logrado para estos pueblos que tanto faltan en caminos, en carreteras, en escuelas, en puentes y en hospitales. Agradezco, presidente, por su intermedio a los señores ministros que se pueda discutir dentro de estos ambientes democráticos, que ojalá se pueda discutir, así como se discuten en los distritos y en los pueblos, se discuten las mayores necesidades. Dentro de ese enfoque, ministro, yo quisiera al ministro de Economía, le escuché que él dijo que no era un presupuesto descentralista, pero sin embargo los números acá, el ministro nos dice que sí es centralista. El presupuesto de la República para el 2014 son 118.000 millones y picos, y para el 2013 fueron 108.000 millones. En términos redondos, ha subido el presupuesto 10.000 millones. De esos 10.000 millones adicionales, se ha asignado el total del exceso, se ha asignado al gobierno nacional. Es más, en los gobiernos locales se ha disminuido más de 1.200 millones. Entonces, la pregunta con absoluto respeto para el ministro de Economía es ¿por qué dice que no es centralista si los 10.000 millones de exceso van justamente al gobierno nacional? El año pasado hemos tenido en el gobierno nacional 72.000 millones y ahora tenemos 82.000 millones. Con un agravante de esos 10.000 millones, la mitad, más de 5.000 millones, va para gasto corriente, ni siquiera va para inversiones. Entonces, esa es la primera pregunta para el ministro de Economía, es que ¿por qué, si se quiere un gobierno inclusivo, si se habla de descentralización, si se habla más de apoyar a los pueblos, ¿por qué no se ha trasladado esos 10.000 millones, se ha trasladado a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales? Esa es la primera interrogante, presidente. La segunda interrogante, presidente, que va también acompañado con los gobiernos locales y regionales, es que en nuestro país tenemos cerca de 7.000 comunidades indígenas más comunidades campesinas, más de 100.000 comunidades que en su conjunto hacen más de 2 millones de habitantes. Pero simultáneamente a eso, tanto en la sierra, en la costa, en la selva, tenemos 2.500 centros poblados. Esos centros poblados que están creados oficialmente porque se crean a través de los gobiernos provinciales. Y el presupuesto considera la distribución del dinero entre el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos distritales. Pero no hay una asignación para los gobiernos, para esos pueblos pequeños, para esos centros poblados que son más de 2.500 centros poblados. Esta mañana, presidente y señor ministro, he mostrado con el ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda
nos dice que hay más de 20.000 pueblos que son menores de 150 habitantes. Más de 20.000 caseríos, lo que conocemos el campo, lo conocemos los Andes, lo conocemos la sierra, podemos determinar, hay 20.000 pueblos o comunidades o pequeños centros poblados de menos de 150 habitantes. Entonces la pregunta ahí, ministro, es ¿dónde está el presupuesto para esos 2.500 centros poblados? ¿Dónde está el presupuesto para estos 20.000 caseríos que tienen menos de 150 personas? Seguramente en la respuesta, ministro, usted puede decirme que los gobiernos locales o provinciales tienen que transferir. Claro, efectivamente, la ley de las municipalidades, en el artículo 133, dice que los gobiernos provinciales o gobiernos distritales transfieren el dinero a los centros poblados, pero en la práctica no se cumple esa responsabilidad. Entonces, presidente, y por su intermedio al ministro de Economía, le propongo, señor ministro, por favor, si me atiende. La propuesta, ministro, para poder atender a estos 2.500 centros poblados que en su conjunto albergan más de 4 millones de habitantes, es que dentro de la ley, hay una modificación en la ley de las municipalidades, que originalmente dice que los gobiernos locales transfieren a los centros poblados. Ojalá se pueda ver cómo es que el Ministerio de Economía transfiere directamente a los centros poblados para que con ese dinero puedan atender todos los servicios que son delegados. A los centros poblados le delegan una serie de funciones, pero no le dan dinero. Entonces no podrá afectarle al presupuesto de la República si se hace una distribución. No se afectará al presupuesto nacional si simplemente se distribuye mejor entre gobiernos distritales y gobiernos de centros poblados. Un tema importante, ministro, que usted también lo ha mencionado, me imagino de muy buena fe, cuando habla que la agricultura es un sector importante. Lo he escuchado con vehemencia decir que la agricultura, y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que la agricultura, sobre todo esa agricultura pequeña, esa agricultura de sobrevivencia, esa agricultura que está en las alturas, es la que más necesita ayuda. Este año tenemos un proyecto especial que se llama Mi Riego y que tiene 1.000 millones de soles para ayudar a la agricultura que está por más de 1.500 metros de altura. Pero sin embargo, ministro, no veo para el 2014, no estoy viendo ese presupuesto que necesita Mi Riego de los 1.000 millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué este año 2013 se ayuda a los campesinos, a los pueblos de altura, se ayuda a la pequeña y mediana agricultura y no se está planificando los 1.000 millones de Mi Riego para el 2014? Esa es la segunda pregunta relacionada con la ayuda a los agricultores. Pero sin embargo, ministro, dentro de ese enfoque, también he escuchado al primer ministro que habla de inversiones en los grandes proyectos de la costa. Ha hablado de Chavimochi, ha hablado de Chinecas, ha hablado de los grandes proyectos. Entonces me parece que es justo que también se pueda atender a la pequeña agricultura. Presidente, ¿me permite una interrupción la congresista, si que lo tiene a bien? Congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. A través suyo, señor presidente, lo que ha manifestado el congresista es muy importante. Dentro de esos 20.000 pueblos pequeños, en esos villorrios casualmente, está ahorita el problema de Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, con el friaje. Porque casualmente gobiernos locales ni gobiernos regionales, y menos el gobierno central, ha invertido en los cobertizos para salvar más de 30.000 autóctonos que se han muerto, para dar medicinas, para apoyar, en todo caso, el reordenamiento territorial de estas poblaciones que, para ir a rescatar a un fallecido, han tenido que subir a 4.500 metros de altura y se ha gastado, yo me imagino, muchísimo más de lo que se hubiera gastado en previsión. Entonces, habría que buscar un incentivo al gobierno regional, al gobierno local, para que pueda aglutinar a estos pobladores que se encuentran en esos 20.000 villorrios, y de repente, en vez de ser 20.000 villorrios, lo podamos convertir gradualmente en... Culmine, congresista. Sí, señor, termino en 15.000. En todo caso, darles incentivo para que pueda verse
la inversión en esos villorrios, que se pueda notar verdadera inclusión, porque yo me imagino que en esos villorrios ni siquiera está el programa Juntos y menos está Pensión 65, señor, porque son los más olvidados y los estamos viendo ahora con el problema del friaje. Gracias, congresista Acuña. Continúe, congresista Acuña. Por su intermedio, presidente, al ministro de Economía. En la ley de presupuesto de 2013, los gobiernos locales tenían 8.600 millones de soles. Y en el 2014, ahora tienen 7.300 millones. O sea, ¿cómo se puede hablar de un gobierno inclusivo, de un gobierno que atiende a la necesidad de los más pobres, si se le disminuye los presupuestos a los gobiernos locales? Presidente, para terminar mi intervención, yo quisiera referirme a mi región que constituye la región norte, porque mis orígenes son en Cajamarca. Entonces, la pregunta al ministro de Economía es que en la ley de presupuesto 2013 consideramos la priorización de la descolmatación del río La Leche, que es una obra y es un proyecto que tiene que ver más con la previsión de desastres. Así como en el sur vienen las heladas y vienen las lluvias y viene el frío, en el norte siempre se dan el fenómeno del Niño, que hace grandes daños a la población y a la agricultura. En el 2013 no se ha logrado atender ese gran proyecto que beneficiaría como a 200.000 hectáreas de tierras agrícolas y a 10 pueblos de la región Lambayeque. Entonces, le ruego, ministro, que pueda tener en cuenta el presupuesto para que se cumpla con la parte que ya está en la ley del presupuesto de 2013. Lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Los alcaldes de Lambayeque han venido constantemente a hablar con usted, con el señor primer ministro. Hemos hablado del proyecto, hemos hablado con el ministro de Agricultura, pero aún no somos atendidos. Entonces, una región como Lambayeque, que no tiene canon, no tiene ingresos adicionales a la ley de presupuesto, es importante que esta región sea atendida con este presupuesto, que básicamente es un presupuesto de prevención, porque lo que se va a hacer es prevenir los futuros daños. Y hago una invocación también, ministro, un proyecto muy especial, que es un proyecto que el gobierno lo ha priorizado de hace 3 o 4 años, es el proyecto Chonta. Acabo de ver en el proyecto de ley de presupuesto que tampoco se ha considerado ni un centavo para el proyecto Chonta, que es un proyecto que beneficia a 4.500 hectáreas agrícolas en la región Cajamarca y que además beneficia a lo que es agua potable también para la ciudad de Cajamarca. Con esta represa Chonta, ministro, beneficiaremos el agua potable de la región Cajamarca, que no ha sido atendida. Culmine, congresista. Sumamente importante es este proyecto porque tiene 3 grandes componentes. La componente agrícola, que ampliaría la frontera a más de 4.500 hectáreas, la componente humana, que tiene que ver con la alimentación del agua, y también tiene una generación eléctrica. Le agradezco mucho, presidente, por su medio al ministro, que ojalá tenga en cuenta estas para ser atendido en el presupuesto 2014. Muchas gracias. Queremos brindar un efusivo saludo a la congresista Julio Rosa Guaranga y Leila Chiván Ramos, quien se encuentran el día de hoy de cumpleaños. Congresista Modesto Julca. Gracias, presidente. Un saludo al señor ministro, al premier, a su equipo, al ministro de Economía, a los colegas presentes. Presidente, el ministro y el premier nos han presentado hoy día un presupuesto sumamente optimista, ¿no? A pesar de semanas atrás sentimos un poco el rezago de lo que podría ser una posible efecto de la situación exterior, pero aún así creo que podemos decir de que este presupuesto nos debe ir llevando a pensar de qué manera el futuro del Perú debe estar asegurado. Y eso tiene que ver con la orientación de estos 118.000 millones de soles que hoy día alcanza este presupuesto. En los 2 años anteriores, presidente, ha habido un gran esfuerzo en una propuesta de poder llevar la inclusión
económico y social a los más pobres. Y eso se hace con inversión real, con programas reales. En ese sentido, los programas sociales están y han venido funcionando. Y tenemos que mantenerlo y probablemente incrementarlos. Pero lo que más tenemos que hacer, lo que más tenemos que preocuparnos es que la inversión se realice en aquello que signifique y pueda garantizar un crecimiento sostenido, un crecimiento real, un desarrollo real del país. Si el crecimiento económico solo lo vemos en ese sentido y no lo volcamos a un crecimiento sostenido, como ha pasado hace semanas, podríamos en el futuro pensar o prever que a pesar que tengamos recursos, no hemos mejorado el nivel de vida y no hemos eliminado la pobreza en nuestro país. Y eso se debe dar con la orientación del presupuesto hacia sectores en el que generen un desarrollo real y un mejoramiento en el nivel de vida. Y con lo que nos muestra el ministro, efectivamente, hay una orientación, hay una mejora de este presupuesto. Pero, presidente, necesitamos tal vez ser mucho más específicos para ver cómo es que la orientación de este presupuesto debe llegar a las zonas rurales, a la zona de extrema pobreza. Y en eso viene lo que se está destinando a los sectores en sí. Tenemos la información macro por sector: educación, salud, seguridad, agricultura, pero lo que tenemos que luego discutir en las semanas que vienen es cómo es que estos presupuestos en los sectores correspondientes se orientan sobre todo a las zonas de extrema pobreza, a las zonas rurales. Y ahí tal vez detenernos en el aspecto que tiene que ver con el mejoramiento del nivel de vida, en el mejoramiento y el desarrollo de la zona rural, lo que nosotros hemos venido llamándolo el desarrollo rural. Este año el país llamó el año del desarrollo rural, de la inversión en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Se ha hecho grandes avances en el tema de seguridad alimentaria, pero desarrollo rural, presidente, señores ministros, no hemos visto un enfoque estructurado, un enfoque integrado de las acciones que viene realizando el gobierno respecto a ver cuál es y va a ser el impacto en la sierra del Perú. Y ahí podemos notar que tal vez necesitamos una suerte de coordinación. Hoy día hay una serie de programas, Mi Riego, Foniprel, Fonei, Agroideas y otros más, pero están focalizándose y no se está notando tal vez la articulación que le debería dar un mejor efecto, un impacto mucho más seguro y eficiente. Y creo que por ahí tal vez fortalecer esa posibilidad de que la presencia y estos programas tengan una articulación mucho más efectiva. Y viene ahí, presidente, el gran problema que tenemos. El Perú, el Estado es un país unitario. El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Pero lamentablemente vemos que hay una desintegración. El gobierno central, con una buena voluntad, con recursos hoy día, va en un camino y los gobiernos regionales y locales están en otro camino. Tenemos un país desarticulado, donde prácticamente en muchas zonas del país, sobre todo en provincias y regiones, como que fueran otro país, otra zona, otro nicho. Y ahí viene un trabajo, presidente, por su intermedio de los ministros, que no estamos viendo como propuesta, que es el tema de la descentralización. El presidente de la República habló de la centralización. Creemos que necesitamos impulsar y mejorar y ajustar los mecanismos que se implementaron en años atrás para lograr un país descentralizado, un país que tenga una fortaleza sobre todo en las regiones. Y en ese sentido sería bueno determinar a qué nivel y cómo, bajo un esfuerzo coordinado, podemos lograr que este proceso se reinicie con los ajustes necesarios, presidente. Por otro lado, tampoco en la línea maestra que nos están planteando vemos un tema que es una preocupación no solo del Perú, sino mundial, que es el tema del medio ambiente. O sea, tenemos una grave crisis por el efecto del calentamiento global, por efecto del medio ambiente, que creemos que debe tomarse en cuenta en los programas y los proyectos y este presupuesto debe de estar claramente determinado cuánto es lo que vamos a invertir para poder
cumplir con esos compromisos que como país hemos firmado por el tema de los efectos del calentamiento global. ¿Y cuál, relacionado a esto, ministro, es la orientación respecto al tema que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que está inclusive en el Acuerdo Nacional como una política de Estado? Entonces creo que estos temas macros, señores ministros, deben de alguna manera, esperemos en las semanas que vienen con los ministros correspondientes, poder determinarse y dilucidarse qué es y cuánto es lo que vamos a destinar. Y para terminar, presidente, me pide una interrupción, si usted lo considera. Congresista Jefe. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julca. Señor Premier, señor ministro, vemos que existe un incremento del 30% para los programas de inclusión social. Cada uno de los programas tienen unos objetivos, unos resultados, y si de acuerdo a eso se les sigue incrementando los recursos si no se están cumpliendo esos objetivos. La pregunta es, ¿se está haciendo esa medición? Y lo importante, señor ministro, hablamos muchísimo sobre inclusión social, pero ¿cuándo vamos a hablar de deuda social? Hay muchísima gente que ya falleció o que está en una situación de salud bastante deteriorada y no recibe sus derechos, sus aportaciones de compensación de tiempo de servicio. ¿Hasta cuándo esas personas van a fallecer sin recibir lo que ellos aportaron con su... Culmine, congresista. Gracias, presidente. Supuestamente desde hace un año, en julio del año pasado, el MEF estaba trabajando, un equipo de trabajo para consolidar la deuda social, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos una cifra real y eso es importante, señor ministro. No podemos seguir planificando o presupuestando proyectos sociales cuando hay gente que por derecho propio o por su propia aportación el Estado se vuelve el peor deudor, por no decir otra palabra. Gracias, presidente. Continúe con esta Julca. Gracias, presidente. Me solicito una interrupción nuestra colega Rosa María. Con esta Mavila. Señor presidente, gracias, congresista. Señor presidente, pareciera que en la concepción de elaboración de este presupuesto no hay una visión macropolítica que relacione lo que son programas sectoriales con programas sociales. Y específicamente, señor, uno de los problemas clave de la seguridad ciudadana tiene que ver, señor, con el incremento de la tasa de transgresión juvenil. ¿Qué nos está planteando el programa de inclusión social? En materias específicas, señor, el programa de becas, 12.000 becas, y el programa de empleo temporal, 12.000 empleos temporales. Y sin embargo, el incremento de asignación de gastos, señor, para el programa de becas es de más 188.000 millones y en cambio para Trabaja Perú es de 11 millones, señor. Vean qué tal desnivel en la concepción y en la progresión. Y en justicia, señor, el incremento en el presupuesto de justicia es para construcción de cárceles y operatividad de establecimientos penitenciarios. Concluya. Por favor, ¿dónde está el presupuesto para incrementar gastos de inserción productiva, de naturaleza desadictiva y de promoción, de prevención político-criminal? ¿Dónde están los proyectos productivos, señor, para evitar que miles de jóvenes que pueblan nuestras cárceles tengan posibilidades de realización productiva promovida desde el Estado? Todo no es cemento en justicia, señor, y en políticas sociales. Los programas temporales no pueden tener pues un incremento que prácticamente es un subsidio casi, discúlpeme el adjetivo, casi de limosna. Gracias, señor presidente. Continúe con esta Julca. Gracias, presidente. Resaltar también el aspecto de la modernización del Estado. Creo que con las normas que hemos aprobado
en este Congreso y la implementación que el Ejecutivo debe estar realizando, es necesario continuar con ese plan de fortalecimiento. Eso es lo que va a garantizar de alguna manera la eficiencia en el uso de los recursos. Y ahí el tema del presupuesto por resultados, que creo que ahora se muestra ya un avance importante. Dos temas específicos, presidente, por su intermedio de los ministros. El tema de los recursos. El tema del canon es un tema que no ha terminado. Esto va a continuar por las proyecciones que tenemos y como lo están mostrando. Por lo tanto, nosotros vamos a reiterar y solicitamos que se tome en cuenta la evaluación y que se debata el tema de la redistribución interna del canon en las regiones. Son propuestas que vienen de muchas provincias y regiones donde la distribución es injusta, y no solo por un mal uso, sino por una mala distribución. Por eso espero que eso pueda entrar en la agenda, presidente, y ver en su momento la oportunidad. De la misma manera, recordar que al crearse el gravamen minero, se eliminó el aporte voluntario. Nosotros hemos hecho la propuesta de que debe evaluarse ya, y creo que es momento de que una porción de ese gravamen retorne a las regiones, donde se están generando una serie de conflictos sociales y en el que si no se logra atender en un momento y una manera adecuada, podríamos tener problemas, presidente. Culmine, congresista Julca. Por último, presidente, el programa Mi Riego, del cual también somos promotores, creo que es una de las iniciativas importantes de focalización de la inversión. Y como ese fondo es necesario y creemos que deben focalizarse otros fondos para poder desarrollar de una manera agresiva el tema de desarrollo productivo, tecnificación, capacitación, generación de mercados en la sierra y sobre todo en la zona rural. Y en ese sentido nosotros ya en la Comisión Agraria el año pasado dictaminó un proyecto de ley para que este fondo, para que este fondo sea anual, un fondo mínimo de 1.000 millones que debe continuar para poder reducir la brecha de infraestructura rural, de sistemas de riego, de sistemas de tecnificación que hay en la Sierra del Perú. Esperemos que eso en las próximas semanas, repito, presidente, podamos irlo planteando y esperemos también espero la aceptación y la aprobación del Ejecutivo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, ministros. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Buenas tardes, señores colegas, señor Premier, señor ministro. El saludo que corresponde. Señor presidente, en términos generales, como país y como presupuesto en los tres niveles de gobierno, podemos decir que es un presupuesto que satisface las expectativas macro en conjunto. Pero cuando se comienza a hacer un análisis, no sé si podría bajarse un poco la luz, señor presidente, cuando entramos a detalles encontramos algunas preocupaciones. La primera de ellas está en los supuestos macroeconómicos, que son los que sustentan un crecimiento de 6%, que es el estimado por el gobierno para el próximo año. En esos supuestos macroeconómicos tenemos, señor presidente, el primero de ellos, tipo de cambio a 2.72. Hoy estamos sobre 2.80. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que tiene el ministro de Economía para llevarnos a pensar que efectivamente podemos estar a ese nivel? Y la misma preocupación está en el ámbito de la inflación. Tenemos hoy una inflación bastante mayor al 2% estimado para el próximo año. Entonces, esas son preocupaciones que quisiéramos que el señor ministro redunde en la explicación correspondiente. En la siguiente transparencia tenemos también una preocupación en el punto 5, que se refiere a recursos determinados, aquellos que están vinculados a canon en general, y el presupuesto o el Poder Ejecutivo estima una disminución de 1.7. Pareciese una disminución muy prudente, pareciese que podría ser bastante más, y ahí le pedimos también un análisis adicional en la última intervención del señor ministro. Ahora, como total, crecer 9.7% en una época de desaceleración, con los errores que ha tenido de falta de impulso a la inversión el gobierno en estos 2 primeros años, y con el escenario internacional, podríamos decir que es bastante interesante, bastante satisfactorio y bastante optimista, y yo creo que sí se puede lograr un 9.7.
Ahora, ¿en qué se sustentan los ingresos para poder crecer 9.7 a nivel total presupuesto? En la siguiente transparencia vemos que uno de los factores claves es la presión tributaria. Pero vemos una parálisis en la presión tributaria, la cual cayó del 2012 de 16, ya con este gobierno al 2013 con 15.4, y la expectativa para el 2014 sigue paralizada en 15.4. Es decir, no solo se pierde la expectativa del acuerdo nacional que fija una presión objetivo de 18, sino de las propias metas establecidas por la SUNAT, a quien se le concedió todas las facilidades a través de este Congreso, con delegación de facultades incluso, para que mejore la presión tributaria. Sin embargo, vemos que este factor no viene siendo bien aprovechado. Señor presidente, ahora entramos ya a temas más sensibles y acá sí probablemente más críticos. En el proyecto de presupuesto del sector público por niveles de gobierno. En la siguiente transparencia vamos a ver, señor presidente, porque yo no creo que esto sea inclusivo. Yo no creo que esto sea el objetivo que inicialmente por lo menos nos vendió el gobierno. Porque acá lo que vemos es vacas gordas para el gobierno central, vacas flacas para las regiones y vacas escuálidas, señor presidente, para los gobiernos locales. ¿Cómo crece el presupuesto? Para el nivel nacional, 14.6, muy robusto, felicitaciones. Para las regiones, 6.3, es decir, menos de la mitad de lo que crece el gobierno nacional. Y para los gobiernos locales, aquellos que por principio son el destinatario del proceso de descentralización porque están cerca a las necesidades de los ciudadanos, disminuye 6.6. Es decir, vacas gordas para el gobierno, vacas flacas para las regiones y vacas escuálidas para los gobiernos locales. Eso, señor presidente, yo no creo que sea inclusivo. Al contrario, es absolutamente centralista. Cuando entramos, señor presidente, a los pliegos ministeriales, me preocupa de manera especial educación, que crece 5%, y agricultura crece 10.8%. Y me refiero a estos dos en especial porque ambos tienen una referencia a la Constitución y ambos tienen una referencia al Acuerdo Nacional. Educación deberíamos tener el 6% del PBI y seguimos congelados en 3% del PBI. El presupuesto no está cumpliendo el mandato del Acuerdo Nacional de ir incrementándose paulatinamente hasta lograr la meta de 6%. Y un país que no está bien educado, señor presidente, es un país que está jugando al corto plazo. Y en materia de agricultura igual, porque el sector agricultura es el que podría ser el más inclusivo. El sector agricultura está vinculado a lo rural y en consecuencia a los mayores índices de pobreza, a los mayores índices de desnutrición. El sector agricultura da un gran porcentaje de puestos de trabajo. Entonces creemos que debería ser prioritario como lo señala la Constitución y no lo viene haciendo, presidente. En el siguiente cuadro vemos a nivel pliego, a nivel los principales pliegos de gobierno. Y en esto me preocupa todo lo que tenga que ver con el sistema judicial, que está vinculado a seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, etcétera. Se ha incrementado, y me parece muy bien, recursos para el Ministerio del Interior, que ojalá los pueda usar. Pero no es el único factor. Tribunal Constitucional, menos 45%. Dirección Nacional de Inteligencia, menos 41%. Instituto Nacional de Defensa del INDECI, menos 40%. Ministerio Público, menos 0.2%. Poder Judicial, escuálidamente 3.6% se incrementa y la Contraloría 6.7%. Es decir, si el presupuesto crece 9.7%, casi 10%, estas instituciones vinculadas directamente a la lucha contra la criminalidad están o disminuyendo sus recursos o creciendo de manera realmente o prácticamente simbólica. Señor presidente, en el siguiente cuadro vamos a ver el proyecto de presupuesto de los gobiernos regionales. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales, señor presidente? En su conjunto
crecen 4.4% sus recursos. El presupuesto total crece 9.7. ¿Cuánto crecen las regiones? 4.4. Y vemos, señor presidente, que 22 de 26 regiones, 22 de 26 gobiernos regionales crecen menos que el presupuesto total promedio, que es 9.7. Entonces, acá vemos un gravísimo sesgo hacia el centralismo, señor presidente, y un descuido sistemático de las posibilidades de desarrollo desde el impulso de los gobiernos regionales. Y en el siguiente cuadro esto se evidencia con mayor gravedad, porque ya entramos a lo que es gasto de capital, los recursos para hacer inversión, los recursos para hacer obra pública, los recursos para desarrollar la infraestructura social, que de manera especial es carente en las provincias, en los distritos, en las regiones. ¿Y qué tenemos en ello, señor presidente? Que el gobierno nacional incrementa su presupuesto para obra pública, para gasto de capital, en 29.1%. Extraordinario. Muy bien por el gobierno nacional, pero esto debería replicarse en los otros niveles de gobierno. Los gobiernos regionales, menos 3.9. O sea, ¿cómo poder explicar a los gobiernos regionales, señor presidente, de todo el país, que el gobierno nacional crece 29.1 y que ellos decrecen en 3.9%? Cuando tenemos un país que supuestamente crece y un presupuesto que crece casi 10%. ¿Cómo podemos explicarle, señor presidente, a los gobiernos locales que mientras el gobierno nacional crece 29.1, los gobiernos locales, que son los más necesitados, los más carentes, los que están más cerca de las necesidades y con más déficit de infraestructura, disminuyen su presupuesto, señor presidente, en 15.1%? 15.1% bajan los gobiernos locales en sus recursos para hacer sus obras prioritarias. Ello, señor presidente, es inaceptable. En el siguiente, señor presidente, vamos a ver con mayor detalle, lo cual nos va a llevar a escándalo. Y no me quiero poner en el pellejo de los demás, porque ya mi pellejo está bien complicado con Arequipa, pero el pellejo de los demás. Señor presidente, me pide una interrupción, si me permite. Congresista Mulder. Una pequeña postilla solamente, presidente. Yo creo que es verdad, los gobiernos locales son los que están más cerca a la gente. Pero ¿qué tan cerca estamos nosotros de ver lo que hacen los gobiernos locales? Porque si van a pedir más recursos para poner un osito frente a la enamorada o para poner, remodelar el palacio municipal o hacer ese tipo de gastos, presidente, mejor se los restringimos y hacemos que lo gasten en cosas mucho más efectivas. Continúe, congresista Guren. Sin una segunda interrupción, presidente, si me lo permite. Congresista. Gracias, presidente. Yo no puedo permitir la apreciación del congresista Mulder que por una o dos alcaldes que han hecho un monumento tal vez desorientados pueda pretender afectar a los miles y millones de seres humanos que están en las alturas. Presidente, por su intermedio, señor Mulder, son 2.500 centros poblados y ningún alcalde dispone de dinero. Por lo tanto, esa apreciación ligera del congresista Mulder hace daño a todos los centros poblados del Perú. Continúe. Por alusión al congresista Mulder. Presidente, ya tengo la suficiente experiencia como para saber la diferencia entre un centro poblado y un gobierno local. Los centros poblados no tienen constitución de gobierno local, la están reclamando. Algunos demagogos les hacen caso, pero todos sabemos que el dinero se tiene que regir a través de las composiciones distritales y no regalarlo a manos llenas. Y eso de que las grandes alturas, etcétera, le pongo un ejemplo. El centro poblado de Guaire, que queda en las alturas de la Pampa de Junín, no tiene posta médica, no tiene escuela. Pero vaya a ver usted el monumento que tiene en la Plaza de Armas, el monumento a la hamaca, que tiene más de 15 metros y hecho todo de acrílico, que no sirve para nada. Así que tampoco idealicemos demagógicamente lo que corresponde a la utilización de los bienes de todo el Estado en favor de los más pobres.
Congresista Eure. Gracias, presidente. Presidente, antes de entrar al último cuadro, sin ninguna alusión, hoy día he escuchado a un expresidente reclamando justamente cómo se han recentralizado los recursos y uno de los efectos fue el gravamen minero y cómo se demandaba el día de hoy un expresidente para que esto se revierta y podamos retomar el proceso de descentralización, que implica descentralización política, descentralización administrativa y descentralización económica, señor presidente, que por la Constitución y el Acuerdo Nacional es una política permanente, sistemática y, lo más importante, irreversible. Y este gobierno no tiene derecho a revertir los avances que en los últimos años, así le moleste a algún parlamentario, en los últimos años sistemáticamente se ha ido transfiriendo más a los gobiernos locales y regionales, y en este presupuesto se está reconcentrando. El presupuesto del 2013, el gobierno nacional administraba, de acuerdo al PIA, el 67% del presupuesto, y para el 2014 pretende incrementar 3 puntos más para administrar el 70% de los recursos. Eso, señor presidente, me parece inaceptable. Y más inaceptable es esta distribución, señor presidente, donde el gasto de capital para Cusco disminuye en 56%. Yo quiero ver a los señores parlamentarios del Cusco si pueden votar por este presupuesto. Quiero ver si pueden ir a sus provincias si este presupuesto se aprueba. Moquegua, menos 47%, Tacna, menos 41%, Ica, menos 37%, Arequipa, menos 25%, La Libertad, menos 22%, Junín, menos 20%, Ayacucho, menos 19%, Huánuco, menos 8%, Ucayali, menos 5%, Piura, menos 4%, Cajamarca, menos 4%, y seguimos, señor presidente. Este presupuesto con esas características, señor presidente, es inaceptable. Se podrá decir que hay recursos del gobierno nacional que los va a transferir. Probablemente, también lo hubo en el presupuesto anterior, pero hoy hay mayor centralización y uno de los factores es el gravamen, entre otros, porque el más importante es la decisión política. El gobierno, el Estado peruano, tiene los recursos, vía los recursos ordinarios, para generar las compensaciones, los equilibrios y tener presupuestos más equilibrados y equitativos. Y esa tarea la tiene que enmendar este Congreso. Y si tenemos que irnos a aprobar un texto sustitutorio o un dictamen en minoría, estoy seguro que lo vamos a hacer. El gobierno, el señor ministro, tienen tiempo para, a través de la Comisión de Presupuesto, corregir esto. Porque esas transferencias que se señalan no tendrían por qué estar en el gobierno nacional. Deberían estar desde el inicio en la ley de presupuesto y desde el inicio con la direccionalidad hacia los gobiernos regionales y locales y a obras específicas. Porque lo que se quiere es clientelismo, o lo que se quiere es demorar, o lo que se quiere es la burocracia, y que tengan que venir los alcaldes, los presidentes regionales, con sus congresistas a tocar la puerta a cada uno de los ministerios, a hincarse, a arrodillarse y a pedirles por favor que los atiendan y que les aprueben transferencias presupuestarias, que además implican convenios y más burocracia. Queremos, señor ministro de Economía, nos ha hablado